Y el día de hoy continuaremos con nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios en nuestra serie Aprendiendo a conducirte en la casa del Señor, cómo debes conducirte en la casa del Señor. Y este es nuestro estudio número 32 de la carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo. Estamos en el capítulo número 5 y estamos hablando de las viudas que empezamos la semana pasada y ya vimos la semana pasada por qué Dios le da tanta importancia a las viudas y qué es lo que vimos la semana pasada. Si usted no estuvo la semana pasada y quiere ver el mensaje de la semana pasada, está subido a nuestro canal de YouTube y usted lo puede ver y poder estudiar y poder comprender esto que es sumamente importante. Recordemos que en este viaje misionero, Pablo deja a Timoteo en Éfeso y él sigue a Macedonia, y desde Macedonia le escribe a Timoteo y lo anima a esta labor que él estaba haciendo en la iglesia de Éfeso, que era corregir. Hermano, es muy importante que la iglesia entienda que la iglesia necesita ser corregida y que la iglesia necesita ser motivada y necesita ser encaminada correctamente en las cosas de Dios. Como yo les contaba la semana pasada, que justamente estaba hablando con un hombre que me decía que él es cristiano, hacía 30 años, hermano, pero 30 años y no conocía nada de la palabra de Dios. Entonces uno se pregunta y dice, ¿está bien eso, pastor? Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. El gran problema que nosotros tenemos son nuestras creencias, que muchas veces creemos que es correcto, que está bien como nosotros estamos viviendo y está bien la adoración que nosotros le estamos dando a Dios, porque yo creo que es así. Pero ¿sabe qué? Esa adoración que nosotros podemos darle a Dios puede ser errada. Como le pasó a los hijos de Aarón cuando entregaron fuego extraño, que Dios lo rechazó. ¿Por qué? Porque no era la manera. Entonces Dios nos dejó su palabra para que el cristiano sepa cómo vivir una vida cristiana, una vida que honre a Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, quiero que sepas, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, cómo debes conducirte como cristiano. Ahora la pregunta es, ¿nosotros sabemos cómo ser cristianos? ¿O simplemente somos cristianos como a nosotros nos parece? El otro día justamente leía un estudio porque hay mucho problema con el tema de las vacunas. Y no voy a entrar en el tema de la vacuna y el debate de quién se vacuna, quién no se vacuna. Yo creo que uno tiene que ser maduro y saber si está bien o no está bien. Uno tiene que entender las cosas de Dios. Pero la cuestión era que hay un gran porcentaje de la población en el mundo que cree en las conspiraciones. Y decía este estudio que un 16% de la población mundial cree en las conspiraciones, que la tierra es plana, que los ovnis nos van a atacar, que las vacunas tienen el chip del diablo, que la marca de la bestia y todo ese tipo de conspiraciones que no tienen un fundamento en lo que es la base bíblica. Ahora, ese es el gran problema. El gran problema que nosotros tenemos es que muchas veces nosotros creemos que las cosas son así. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón del hombre. Nosotros tenemos que entender que muchas veces somos movidos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestra percepción de que no, pastor, yo creo que es así. Pero la pregunta es, ¿tiene un fundamento teológico eso? ¿Tiene una base bíblica? Porque la palabra de Dios es la base para nuestra vida. Si nosotros no tenemos una vida guiada por la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que guía nuestra vida? Y lo que guía mi vida es YouTube, Instagram, Facebook, la tele, lo que me dijo fulano, lo que me dijo mengano. Y la palabra de Dios dice que es sabio aquella persona que no anduvo en el consejo ¿de quién? De malos.
¿Y quién es ese malo? Ese malo es alguien que no tiene a Dios. Alguien que no tiene a Dios nunca, jamás te va a poder aconsejar sabiamente, porque la manera correcta para aconsejarte es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro faro que nos ilumina cómo nosotros tenemos que andar en las cosas de Dios. Y yo, ¿sabe qué? Muchas veces encuentro que hay mucha gente que sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Y él sabe de Dios lo que él cree, lo que él piensa. Yo creo que si en algún momento yo me muero, me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo nunca maté a nadie y eso está bien para él. Y no es suficiente. ¿Se da cuenta? Porque la palabra de Dios dice: nadie entrará al reino de los cielos si no es por medio de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender que las cosas de Dios, no porque me lo dijo mi abuela, porque me lo dijo mi mamá, porque me lo dijo el vecino, porque me lo dijo la tele. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de algo, que la palabra de Dios es la que nos tiene que guiar, pero con un fundamento, un conocimiento de lo que es las cosas de Dios. Dice el Salmo 119, 105, dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la linterna que me guía a tomar decisiones correctas, a poder entender. Y mire, muchas veces nosotros hablamos de ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa realmente eso? Y usted me dirá: pastor, ¿qué tiene que ver con las viudas? No, ya llegamos a las viudas. La dejamos un ratito ahí, pero para hacer esta introducción es muy importante. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 15, y dice, mire, escuche bien esto. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Dice: mirá, ¿cómo estás caminando en la vida? ¿Estás caminando como un necio? Un necio es alguien que no es guiado por la palabra de Dios. Ese es un necio. ¿O estás caminando con entendimiento, con inteligencia? Amén. ¿Estás siendo sabio en tu manera de vivir? Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Escuche bien esto: sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. No embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu Santo. Y muchas veces la gente usa esto de ser lleno del Espíritu Santo sacado de contexto. Pero si usted lee el contexto significa versículos antes, versículos después, la carta entera. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo esto. Pablo está diciendo: sé sabio, no seas insensato, entiende cuál es la voluntad de Dios, sé lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso? Dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, cuando soy yo lleno del Espíritu Santo, significa que yo estoy lleno de la palabra de Dios. Y cuando yo estoy lleno de la palabra de Dios, sé cómo debo obrar en la vida. Muchas veces la gente obra de acuerdo a lo que le parece. Yo justamente el otro día hablábamos con mi esposa, estábamos hablando de los problemas familiares, de los problemas matrimoniales. Hay muchos problemas matrimoniales en las familias cristianas. Y yo le decía a mi esposa: ¿sabe de dónde viene eso? Esos problemas matrimoniales vienen de un problema. ¿De cuál? De malas madres. Escuche bien. Porque la palabra de Dios dice que las madres, las esposas, deben enseñar a sus hijos a cómo ser esposas. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hoy en día dentro del matrimonio hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque no somos enseñados por la palabra a ser esposas, a ser esposos, a ser hijos. Entonces muchas veces la gente cree que se puede manejar en la vida. Puedo ser esposa según yo siento, pero ¿sabes qué? No vas a ser nunca una buena esposa según tú sientas.
Tú vas a ser una buena esposa según la Biblia. ¿Se da cuenta? Yo no entiendo por qué. ¿Por qué mi marido no me entiende? Yo no entiendo por qué mi esposa no me entiende. Amén. Yo no entiendo por qué mi esposa no es como yo, que ama el fútbol, que construimos y levantamos paredes. No, porque la Biblia dice que es vaso frágil. ¿Se da cuenta? Y la palabra de Dios te va guiando y te va enseñando a entender. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y Él conoce todas las cosas. Y Él dejó las escrituras, ¿para qué? Para que vos aprendas. No, yo quiero que el otro sea como yo. Y la Biblia dice, no es así. Tú debes entender. Entonces, muchas veces la gente se maneja según le parece. Soy cristiano según me parece. Yo voy a la iglesia cuando siento. Yo voy a la iglesia cuando puedo. Yo soy cristiano cuando no tengo problema. Yo soy cristiano cuando me sobra el tiempo. Y eso es un mal cristianismo. Te va a traer muchos problemas porque a Dios no le agrada eso. Amén. Entonces entramos de lleno a las viudas. Ahora, después de esta introducción, usted dirá, ¿qué tiene que ver? No, porque por algo Dios utiliza tantos versículos con respecto a la viuda. Y mire lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de por qué Pablo dice honra a las viudas que en verdad lo son? Porque la palabra viuda, ¿se acuerda que significa desprotegida? Entonces Pablo dice, no todas las viudas están desprotegidas. ¿Por qué? Porque una viuda desprotegida es una viuda que no tiene ingresos, es una viuda que el marido no le ha dejado una herencia y es una viuda que no tiene hijos ni nietos que se ocupen de ella. ¿Por qué? Porque la iglesia debe ocuparse de la necesidad de la gente. ¿Escuchó bien? Ahora, la iglesia debe ocuparse de la necesidad de la gente. El cristiano debe ocuparse de la necesidad del hermano. Ahora, ¿pero de todos los hermanos? No, porque nosotros tenemos que aprender. Y el título de este mensaje se llama Aprendiendo a cómo debemos ayudar. Nosotros tenemos que aprender a ayudar. Y Pablo, inspirado por Dios, el apóstol, él le enseña a Timoteo cómo regularizar este tema. Muchas veces nosotros ayudamos a la gente y porque yo lo sentí de ayudarlo. Y no está bien eso. Uno debe ayudar según como enseña la Biblia. El otro día yo hablaba de que el pastor Sugel decía, si usted va en la calle y de repente se acerca a alguien a pedirle una moneda y esa persona está mejor de un estado físico que el de usted, hermano, usted si le da dinero no es una forma sabia de dar dinero. ¿Se da cuenta? Pero la Biblia dice que al que te pide dale, sí, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que aprender a dar sabiamente a quien realmente lo necesita. Entonces, la iglesia se ocupaba mucho de las viudas. Es muy importante en ese tiempo, ya lo vimos en el libro de los Hechos, cuando se nombraron a los diáconos, los primeros diáconos. ¿Por qué? Porque era para el servicio, para atender a las viudas. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. Porque no todas las viudas están desprotegidas. ¿Por qué? Dice en el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, pues esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque las viudas eran puestas en una lista para que la iglesia apartara un ingreso para ayudarles en el sostenimiento. Ahora, la iglesia está obligada a ayudar ciertos asuntos urgentes. ¿Se da cuenta? De los hermanos. Pero si una viuda tenía hijos, ese deber no era de la iglesia. Ese deber era del hijo de ocuparse de su madre. ¿Se da cuenta?
no de la iglesia. Muchas veces la gente dice, pastor, lo que pasa que la hermana fulana necesita, pero esa hermana fulana tiene hijos. Ahora la pregunta es, ¿sus hijos se ocupan de ella? No, lo que pasa es que sus hijos están en el alcohol, en la droga. Y bueno, hermano, deje el alcohol, deje la droga y ocúpese de su madre. No la iglesia, ¿se da cuenta? Entonces uno dice, no, pastor, pero ¿cómo es esto? Y Pablo nos habla de las viudas, dice, de 3 tipos de viudas. Las viudas que en verdad lo son, las viudas que sirven y las viudas jóvenes. Ahora Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son, a las que realmente están desprotegidas. Y fíjate que nos va a enseñar una gran lección en esta mañana. ¿Por qué? Mire lo que dice. Versículo 5, que es donde habíamos quedado la semana pasada. Dice, mas las que en verdad es viuda, que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica, oraciones, noche y día. Pero las que se entregan a los placeres, viviendo están muertas. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay palabras muy fuertes aquí. Versículo 9. Sean puestas en la lista solo las viudas no menores de 60 años, que hayan sido esposas de un solo marido. Escuche, que tengan testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos, si han practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Cuando usted lee esto, hay ciertos puntos muy importantes que a mí me gustaría tocar y que a mí me llamaron mucho la atención. Y como yo les contaba la semana pasada, yo dediqué mucho tiempo a estudiar las viudas y algo que anteriormente no había hecho, y realmente encontré una gran inspiración y una gran enseñanza en todo esto. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, que dice en el versículo 11, dice, pero las viudas más jóvenes no admita, porque impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ahora, esto es algo muy importante que si uno no lo estudia, uno puede sacar las cosas de contexto, porque pudiera decir, ¿qué es lo que está hablando Pablo? Pablo está hablando de que incurriendo así en condenación han quebrado su primera fe por querer casarse. Pablo está diciendo que una viuda no se puede volver a casar. No, Pablo no está diciendo eso. Y acá hay algo que encierra, que es muy importante, que tiene que ver con el compromiso. Y algo que nosotros vamos a ver el día de hoy, porque realmente esta porción de las Escrituras ha sido de mucho debate por muchos exégetas. La palabra exégetas significa teólogos que interpretan las Escrituras. Amén. Acostumbrémonos a esas frases o esas palabras que usamos a diario. Pero muchos teólogos han debatido sobre estos asuntos muy importantes con respecto a esto, de qué era lo que Pablo estaba hablando con respecto a esta lista. Dice, inclúyela en la lista o no las incluyas en la lista. Ahora,
Algunos exégetas han utilizado esto en la Iglesia Católica para hablar sobre las listas de las monjas que deberían ser incluidas, pero en realidad no tiene que ver con eso. Porque si uno realmente lee el contexto, uno se va a dar cuenta que tiene que ver con una lista de ayudas. Una lista de que Pablo ponía a ciertas personas que debían ser ayudadas por la iglesia. Entonces Pablo le envía esta lista, le dice a Timoteo sobre esta lista y le dice: no incluyas en esta lista a mujeres menores de 60 años. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes incluir? Ahora, si esta mujer era mayor de 60 años, debía ser incluida en la lista, pero no tenía que tener hijos que se ocuparan de ella. Tenía que ser una mujer completamente desprovista de todo cuidado y de todo sustento. Pero fíjate bien, acá hay un punto muy importante, porque de cierta forma todos nosotros de alguna manera obramos como viudas. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando aquí de que muchas viudas que eran incluidas en la lista, después, con el tiempo, rompían ese compromiso. Y no me quiero adelantar, pero quiero que usted vaya entendiendo de cierta forma qué es lo que enseña esta porción de las Escrituras. Y tiene que ver con el compromiso roto. ¿Por qué? Porque Pablo dice: no admitas a las mujeres menores de 60 años porque hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Porque después, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Ahora, ¿una viuda se puede volver a casar? Claro que sí. Pero ese no es el punto. El punto era que en esta lista, cualquier persona que era incluida en la lista era porque era una persona que se entregaba al cuidado de Dios. ¿Está acá conmigo? ¿Me va guiando? ¿Lo voy guiando, amén, en esta mañana? Se entregaban al cuidado de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, para que usted entienda un poco, porque si usted me dice: pastor, esta es una porción de las Escrituras difíciles, realmente difícil, hermano. He estudiado aproximadamente unas 12 horas toda esta semana para poder encontrar las palabras correctas para hablar. He leído aproximadamente unos 10 comentaristas diferentes para poder entender con precisión bien esta porción y no decir algo que no tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora, pero el punto es este. Muchas veces nosotros nos ha pasado de que cuando estábamos mal, cuando estábamos sin esperanza, sin vida, sin sueños, sin ganas de vivir, cuando nuestro mundo se había destruido, cuando nos sentíamos en el pozo de la desesperación, muchas veces lo he visto, gente correr a los pies de Cristo por ayuda. ¿Es así o no? Gente venir desesperada: Dios, ayúdame, por favor, sálvame, Dios, mi vida es un desastre, estoy completamente perdido en las drogas, mi matrimonio está destruido, mi familia, mis hijos se están perdiendo, Señor, no sé qué hacer. Y de repente Dios extender su mano misericordiosa. Pero al tiempo, ¿qué pasa? Esta gente, mucha gente, se olvida de esa promesa con Dios. Ya no necesito a Dios. Ya fui saciado con lo que necesitaba. Y de repente esa persona se convierte en un rebelde, dejando atrás su compromiso con Dios para seguir con su vida lejos de Dios. De cierta forma, esto es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo dice: no admitas viudas menores de 60 años en la lista. ¿Por qué? Porque existe un problema. Y el problema es que cuando alguien era anotado en la lista, esa persona decidía, escuche bien, esa persona se
comprometía diciendo: yo voy a la iglesia y entrego mi vida en servicio a Dios. Ya esa persona no estaba en busca de un marido, sino que dejaba que Dios tomara el lugar de marido. Dios iba a ser su protector, Dios iba a ser su sostén, Dios iba a ser su cuidador a partir de ahora. Fíjate, dice la palabra de Dios, mira, escucha. En el versículo 9, se han puesto en la lista solo las viudas menores, no menores de 60 años que hayan sido esposas de un solo marido. ¿Y por qué la Biblia habla esto? Y el teólogo Juan Calvino en su comentario comenta esto. Dice: esposa de un solo marido es aquella mujer que haya estado satisfecha con tener un solo marido. Entonces, cuando esta mujer enviudaba, esta mujer no estaba preocupada en querer tener otro marido. Porque ve que hay mujeres que están muy preocupadas en tener marido. Hay mujeres que ni siquiera enviudaron y ya tienen otro marido. Amén. Ahora, no está mal tener un marido. No está mal. Escuche bien esto, no está mal. Pablo no está hablando de eso. Lo que Pablo está diciendo es que estas mujeres se comprometían en el entregar su vida a Dios. Ellas entendían que de alguna manera Dios había orquestado de que enviudaran y ahora su vida estaba entregada al servicio a Dios. Y servían a Dios por un tiempo, pero al tiempo ya no querían seguir sirviendo a Dios. No sé si usted alguna vez ha escuchado de gente así. De gente que hoy te dicen: y hermano, no, hoy ya no sirvo más en la iglesia. ¿Está acá conmigo? ¿O se quiere ir? Amén. Gente que de repente el problema está aquí y es muy delgado. Y uno tiene que prestar atención porque Pablo dice que haya sido marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer que ha tenido un solo marido, cuando enviuda, no es una persona que si tuvo 3 maridos y las 3 veces enviudó, probablemente que cuando enviude va a querer tener otro. Porque ella entiende que su cuidado y su sostén y su alegría y su felicidad está en un marido y no en Dios. Amén. Pero hay mujeres, amén, que al enviudar, ellas entienden que Dios tomará su lugar y que Dios las cuidará. Entonces entregan su vida al servicio a Dios. ¿Se da cuenta? Imagínese yo, acá, un día Dios me llama al servicio y yo, después de haber pasado por una vida tumultuosa, le digo: Señor, cambia mi vida, yo te la entrego, yo te serviré, Señor, como hizo el profeta Isaías. ¿A quién irá? Yo iré, Señor, envíame a mí. ¿Se da cuenta? Y de repente yo empiezo a pastorear, empiezo a ser pastor. Pero un día ya ser pastor no es muy atractivo. Ya me atrae otras cosas. Yo quiero ser actor. Amén. Como el otro día escuchaba con mi esposa. Yo nací para cantar, hermano. Mi vida es el canto. Yo tengo todo para ser cantante. Solamente me falta una cosa: la voz. Eso solo. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces hay gente que se mete a hacer algo y de repente dice: no, ¿sabes qué? Hoy tengo otra oferta mejor. Hay mucha gente que se mete a ser cristiano y de repente dice: no, ya no soy tan cristiano. Hay gente que se mete en el servicio: no, ya hoy no quiero servir. Entonces uno le sirve a Dios bajo sus condiciones. Uno es cristiano bajo sus condiciones. Y lo que Pablo está diciendo aquí no son tus condiciones.
¿Quieres ser una viuda que sirva, sostenida por la iglesia? Tendrás que ser una servidora para el Señor y tu vida tendrá que estar abocada a Dios. Pero dice que estas viudas, el problema que ocurría era que después eran impulsadas por sus deseos. ¿El deseo de qué? El deseo de que, hermano, ¿sabe cuánta gente yo he conocido sirviendo a Dios y al tiempo, ay, pastor, ya me aburre servir a Dios? ¿Qué te pensabas que era? ¿Qué te pensabas que era? Servir a Dios es por un contrato que tú le haces a Dios. Señor, yo te voy a servir 6 meses y yo te sirvo de septiembre a febrero. Después viene el invierno y yo dejo de ser cristiano. Porque yo soy como los osos, invierno. Me meto ahí adentro y no salgo de casa y mi vida es Netflix, tortilla asada, mate cocido. Esa es mi vida. Y Dios dice, bueno, pero tienes un problema. ¿Cuál? Que no eres parte de mi pueblo y que yo no tengo nada que ver contigo. Porque esas son tus condiciones. Hermano, tú no pones condiciones. Tú estabas muerto en delitos y pecados. Tú eres enemigo de Dios. Tú no pones condiciones. Las condiciones las pone Dios. Como cuando vemos el requisito que Pablo le habla a Timoteo. Es el requisito de Dios para ser un servidor, un obispo, un pastor, un diácono. Estos son los requisitos. Y usted puede decir, bueno, lo que pasa es que son mis requisitos. Pero tus requisitos no tienen nada que ver con Dios. Por eso dice la palabra del Señor, antes de construir, primero calcula. ¿Sabe las veces, hermano, que yo quise desertar a mi llamado de pastor? Porque es lindo cuando los hermanos te dicen, pastor, qué lindo que usted predica. Es lindo cuando los hermanos vienen y te dicen, pastor, aquí le traje un bizcochuelo porque esta semana estaba pensando y orando en usted y le quiero compartir. Es lindo eso. Pero eso casi nunca pasa. La realidad es lo que pasa es, pastor, ¿por qué dijo eso? Usted me ofendió. Pastor, ¿por qué hace esto? ¿Por qué le dio aquel? ¿Por qué le hizo lo otro? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me da? ¿Por qué no viene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es lindo cuando son 1 o 2 o 3, pero después se va poniendo en 4, 5, 6, 14, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 80, 100. Y llega un momento que tú dices, por Dios, ¿por qué tuve tantos hijos, Dios? Si estábamos bien cuando éramos 5. Y ahí en ese momento tú quieres hacer y decir, yo quisiera comprarme una moto e ir por el sur, que el viento me pegue por el aire, tirar el teléfono, que los hermanos no me llamen más. Pero ahí tú piensas en ese momento, Dios te hace ver y tú dices, tu compromiso, Gastón. Ser fiel hasta la muerte. Cuando tú le dijiste, Dios, si tú me salvas, yo te seré fiel hasta la muerte. Yo estaré, Señor, en tu templo, alabándote y sirviéndote. Pero hoy quiero romper ese pacto. ¿Cuántas veces la gente lo que tiene es eso, que no es perdurable en el tiempo? No se sostiene en el tiempo. Hoy justamente le decía a mi hermana, a mi esposa, hermana. Le decía a mi amada esposa, le decía, fíjate en tal hermana, no voy a dar nombre, porque después no quiero que usted le tire laureles. Pero yo le dije, fíjate en esa hermana cuántas veces fue criticada, cuántas veces hablaron mal de esa hermana, pero ¿sabes qué? Esa hermana hace más de 13 años, 14 años que está en la iglesia, le dije yo. Y siempre fue perseverante. Y esa perseverancia hizo que Dios la utilizara y su marido inconverso se convirtiera. Dios la utilizó y sus hijos se convirtieron. Y ahora viene su hijo, ahora viene su hija, y ahora viene su nuera. Entonces yo digo, vos fíjate lo que la perseverancia hace. El problema es que no somos perseverantes.
Yo agarro y te digo, tú vienes a la iglesia y empiezas a orar y dices, Señor, yo quiero que mi familia sea salva, que conozca a Dios. ¿Cuántos quieren que sus familiares sean salvos? Amén. Entonces yo te digo, mira hermano, bueno, tu familia va a venir al camino del Señor. Yo no conozco el futuro, pero seguramente dentro de 40 años de tu perseverancia, cuando ya seas abuelito y venga, ellos van a venir contigo. Ay, pastor, yo no quiero esperar tanto. Yo quiero que esto sea ya. Amén. Y ¿sabes qué? Por eso dice que el salvo es el que persevera hasta el fin. Es el que es erguido en su decisión, es el que es firme en su decisión. Y Pablo dice, el problema es ese. El problema es que estas viudas, si son jóvenes y si no tienen una decisión firme, y eso no quita que una persona que enviuda jovenmente pueda entregarle su vida a Dios, porque nosotros, si vamos a Lucas capítulo 2, encontraremos el momento en que Jesús fue llevado y entregado a Dios en el templo, en los brazos de Simeón. Y encontramos en el versículo 36 que había una sierva en la iglesia. Mire, escuche bien. Lucas capítulo 2, versículo 36, y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, escuche, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Sabe cuántos años tenía esta mujer? Dice la palabra de Dios. Dice que estuvo casada 7 años con este hombre y hacía 84 que era viuda. Así que si estuvo 7 años casada, tenía 84 años de enviudez, estamos hablando de unos 91 años desde el momento que se casó. Así que ¿a qué edad se habrá casado? Fácilmente a los 15 seguramente. Tenía aproximadamente 105 años. Y hacía 84 años que esta mujer dedicaba su vida al ayuno y a la oración sirviendo a Dios. Y Dios le dio el privilegio de tener al Mesías, al Hijo de Dios, al fundador, al creador, al Salvador en sus brazos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta del compromiso que esta mujer tenía? Entonces fíjate algo. Dice en primera de Timoteo, volvemos al capítulo 5, y dice: viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Pablo decía, no las incluyas en la lista. ¿Por qué? Porque había un problema. El problema es como alguien que venga y diga, pastor, yo quiero servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Levanten la mano los que quieren servir a Dios. Poquitos. Yo hay un hermano que tengo en la iglesia, que hace ya como un año que me está insistiendo, pastor, yo quiero servir. Y yo creo que este mensaje es para él. ¿Estás seguro que quiere servir? ¿Te das cuenta? Porque ¿sabes qué? Mira, la pregunta es, o que yo le debería hacer, ¿cuánto tiempo quieres servir? ¿Cuánto quieres servir? 6 meses, 1 año, porque acá en el contrato es sirvo a Dios hasta que me muero. Si ahí está el punto, escuche bien esto también para el pastor Diego, que él está pastoreando. El problema está en que yo le digo, bueno, ven y sirve, y él mañana quebranta ese compromiso. Yo lo metí en un problema con Dios. ¿Se da cuenta?
Entonces yo tengo que asegurarme de que él esté seguro de lo que es servir a Dios. Servir a Dios es toda la vida. No es durante un tiempo cuando tenga ganas, no, es toda la vida. Es cuando estés enfermo vas a seguir sirviendo a Dios. Es cuando estés viejito vas a seguir sirviendo a Dios. Si te arrancan una pierna un perro, vas a seguir sirviendo a Dios. Si te falta un ojo, vas a seguir sirviendo a Dios. Sin viudas vas a seguir sirviendo a Dios. Si tienes, vas a seguir sirviendo a Dios. Servir a Dios hasta que Él te llame. El problema está en que nosotros muchas veces servimos a Dios o somos cristianos bajo nuestras condiciones. Yo voy a ir a la iglesia el domingo que viene, pero si no llueve. Si llueve, olvídate de mí, Dios. Mándame el link del mensaje que lo miro por internet. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ese es el problema. Entonces, Pablo le dice, no admitas más jóvenes. ¿Por qué? Porque quizás no tienen en claro que ser puesta en la lista. Y uno podría decir, pero que no puede salirse de la lista. Sí, se puede salir de la lista. Pero el tema es que si salís de la lista, nunca más podés volver a ser anotada. ¿Se da cuenta? Es como el obrero ese que un día sirve, otro día no sirve. Un día sirve, otro día. ¿Qué le da a la iglesia? No le da seriedad. Los hermanos un día lo ven en la iglesia, la semana siguiente lo ven en la esquina con la birra en la mano. Al mes siguiente está sirviendo a la iglesia levantando la mano. ¡Ay, gloria a Dios! Al otro mes está en el bingo. ¿Entendió? No está decidido. Amén. Entonces no se puede jugar con las cosas de Dios. John MacArthur, en su comentario bíblico, él comenta y dice esto. ¿Por qué? Porque aquí hay una palabra muy importante. Quebrando su primera fe. Y la palabra quebrando su primera fe, en el clásico griego, fe significa promesa o juramento. ¿Se da cuenta? Entonces lo que Pablo está diciendo es que estas personas quiebran. Y ese es un problema, escuche bien esto, su compromiso con Dios. Porque tú no lo haces con la iglesia, tú no lo haces con el pastor, tú no lo haces con el hermano, tú lo haces con Dios. Y Dios, hermano, Él se toma muy en serio tus palabras. No es que tú le puedes decir a Dios, ¿sabes qué? Hoy sí y mañana no. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 5:37 en la Nueva Versión Internacional, que le dije que íbamos a estar leyéndola también. Cuando usted diga que sí, diga sí, que sea realmente sí. Y cuando diga que no, sea que no. Cuando diga que sí, que realmente sea que sí. ¿Por qué realmente sea que sí? Porque usted puede decir que sí por emoción. Usted puede decir que sí porque lo necesita ahora. Usted puede decir que sí porque se le aprieta el zapato, pero después, porque ahí está el punto, Dios probará nuestra fe, Dios probará tu compromiso, Dios probará si realmente tú eres lo que dices que eres, si realmente eres un llamado a Dios. Y muchas veces te va a tocar que tener que ser un cristiano te va a costar. Hay momentos que no, pero hay momentos que te va a costar. Hay momentos que servir a Dios te va a costar. Y tu compromiso será puesto a prueba. ¿Qué es lo que Pablo dice? ¿Por qué? Porque estas personas, dice, que no están comprometidas de verdad, quebrantan su primera fe, quebrantan su compromiso. Escuche bien, quebrantan su compromiso. Y son personas que incurren en condenación. Y esa palabra me llamó mucho la atención. Condenación. Condenación por quebrar tu compromiso. Condenación porque uno está comprometido y de repente ya no está más comprometido. Uno dice, bueno, Dios entiende. Eso es lo que tú dices. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces la gente, hermano, viene, abraza a Dios porque realmente está desesperado, pero cuando deja de estar desesperado, dice, ¿sabes qué?
Yo no necesito más a Dios. O yo lo necesito a Dios, pero ahí lejos a Dios. Cuando quiero lo tomo. No. Dios dice que Dios no será burlado. Dios no es un juego, hermano. Dios es Dios. Amén. Entonces, si tú dices que eres un cristiano, si tú te has bautizado, ¿sabes lo que significa el bautismo? Significa un compromiso que tú hiciste con Dios públicamente delante de la gente y hay testigos. Y esos testigos, un día tú estarás en el cielo y le dirás, bueno, Señor, lo que pasa es que yo no estaba firme. Y Dios dirá, vengan los testigos que estaban ese día que tú te bautizaste. Y esos testigos estarán ahí y dirán, pero ¿qué dijiste? No, levantaste tus manos llorando, te entrego mi vida, Dios, soy todo 100% tuyo, haz conmigo lo que tú quieras, te serviré donde sea. Pero cuando viste los primeros ojos azules, el primero pelo rubio, saliste corriendo detrás de las pasiones y dijiste, ¿qué dio y dio? Yo me voy a hacer mi vida. ¿Se da cuenta? Por eso dice en Lucas capítulo 9, versículo 57, los que querían seguir a Jesús. Y escuche bien este pasaje. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Esa palabra, ¿sabe cuánto la he escuchado? ¿Sabe las veces que la gente, mire hermano, por favor, escuche. Pablo dice que quebraron su primera fe, quebraron su compromiso que hicieron. ¿Se da cuenta? Que es de la misma manera que quebrar un compromiso matrimonial. ¿Sabe las veces que la gente me ha dicho, sí, pastor, yo voy a estar toda la vida al lado tuyo? A los 6 meses los ves por la calle y ni te saludan. Hasta son tus enemigos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta como dice el viejo refrán, el pez muere? No, lo que pasa es que ahora ya me arrepentí. No, hermano, con Dios no hay, rompo, ya cancelo esas palabras. No, ya están dichas. Ojo con lo que dices. ¿Te das cuenta? Ahora dice, Señor, donde quieras que vayas, nosotros te seguiré. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ya el Señor se la tira de difícil, amén. Te conviene seguir a un pajarito que él tiene nido. Con seguir a Dios, no sabes dónde vas a ir a parar. Pero tienes a Dios. Amén. Entonces le dice, versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Y sabe lo que significa eso? Deja que vaya y entierre a mi padre. Deja que vaya y pase tiempo con mi familia. Hasta que mi familia, mis padres mueran, y cuando mueran yo seré libre de servir a Dios. Pastor, yo no puedo servir a Dios porque soy joven. Cuando sea grande serviré a Dios. No, el tema es cuando Dios te llama. ¿Se da cuenta? A mí Dios me llamó a los 20, tengo 37. ¿Se da cuenta, hermano? Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, y yo podría decir, Dios, ¿por qué no me llamaste a los 40? Así disfrutaba más del mundo y me llamaste justo a los 20, justo cuando estaba ahí haciendo fila en el boliche a punto de entrar, ahí me llamaste, Dios. Y acá estoy. Es cuando Dios te llama. Entonces la gente se empezaba a excusar. Las excusas no van con Dios. Y le dice, Señor, vaya, deja que primero entierre a mi familia, espere que ellos mueran para poder servirte. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Mirar
hacia atrás, poner las manos en el arado? Uno de los tantos comentarios que leí, esta frase me gustó mucho. El que continuamente pone los ojos para mirar hacia atrás, pronto volverá también sus pasos y se apartará del camino recto. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Hermano, Jesús dijo, nadie que pone la mano en el arado. El arado significa ser cristiano, entregarse a servir a Dios, comprometerse con Dios. Nadie que pone la mano en el arado puede mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque hará mal su trabajo. Porque el que mira hacia atrás, como dice este comentarista, el que mira hacia atrás, tarde o temprano, sus pasos también irán hacia atrás y se apartará del camino de Dios. Por eso, para cerrar en esta mañana, qué importante es nuestro compromiso con Dios. Qué importante es que tal vez tú estás aquí en esta mañana y estabas pensando y decías, yo no sé si voy a seguir siendo cristiano. Yo no sé si voy a seguir siendo obrero. Yo no sé, o tal vez lo fuiste y hoy no lo sos y fallaste a tu compromiso con Dios. Deberías arrepentirte, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, pero la próxima vez que me toque servir, nunca más dejaré de servir, porque realmente he jugado con tus cosas y las cosas de Dios son serias, hermano. Las cosas de Dios no son un juego, como esta viuda con 105 años y seguía sirviendo a Dios. Y dice, ¿dónde estaba sirviendo a Dios? En el templo, en ayunos y oraciones. Se ocupaba de las cosas de los santos, del servicio, del ministerio, de colaborar en todo lo que se necesitara con 105 años. Hermano, muchas veces nosotros cometemos el error de creer que yo puedo romper con Dios mis palabras. ¿Y sabes qué, mi hermano? Dios no se olvida. Dios recuerda lo que tú prometiste, lo que tú le dijiste a Dios. ¿Se acuerda? Por eso dice la palabra de Dios en Eclesiastés, dice, mejor te hubiese sido no haber prometido que prometer y no cumplir. Tal vez hoy en esta mañana hay hermanos aquí que pueden decir, pastor, yo le prometí cosas a Dios que nunca más las hice. Le prometí a Dios que yo le dije, Señor, si tú me ayudas, yo todos los días voy a orar y hace como 6 meses que ni oro. Yo le prometí a Dios que iba a ser fiel con mis diezmos y ofrenda y no lo estoy siendo. Yo le prometí a Dios que cuando necesitaran algo en la iglesia yo iba a servir y no lo estoy haciendo. Cada uno de nosotros sabemos. Y ¿sabes qué? Mira, yo tal vez para muchos no sea de ejemplo. Tal vez para muchos pudieran decir, no, a mí el pastor Gastón no me gusta, pero ¿sabes qué? Yo soy consciente de que soy un hombre caído, como todos ustedes, que fallo, que erro. Pero hay una cosa que sí te puedo decir que deberías imitar de mí. Y es difícil decir eso. ¿Y sabes qué es? Que mi compromiso con Dios sigue vigente. Que servir a Dios sigue siendo el mismo compromiso que hace tantos años sigo abrazando. Por eso yo muchas veces le he dicho a muchas personas, ¿sabes qué? Tal vez tú me dices, no, pastor, yo me voy porque me voy a otra iglesia mejor. Mira, ¿sabes qué? Quizás dentro de 5 años te encuentres apartado, alejado de Dios. Ven a Roca Eterna, porque las puertas seguirán abiertas. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro compromiso con Dios sigue siendo firme. Nosotros no jugamos a ser una iglesia.
Nosotros no decimos hoy vamos a estar y mañana. No, nosotros estaremos aquí por la gracia de Dios y la misericordia de Dios hasta que Él venga. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro anhelo, hermano, de seguir siendo fieles a Dios, porque Él fue fiel con nosotros. Amén, mi hermano. Dale un aplauso al Señor.